Muy buenas noches, estimada estudiante. Bienvenida a esta asignatura de este mes que corresponde, que es Historia, Introducción a la Pedagogía. Iniciamos con un poquito de la introducción o esta parte importante de cómo surgen estos grandes pensadores teóricos, pedagogos, algunos psicopedagogos, para podernos mostrar una parte tan importante del proceso em, que llevamos a cabo en pues en esta sesión. Ujú, ¿Cómo nosotros nos vamos a dar a la tarea de poder visualizar, de poder compartir este proceso, esta forma, desde la antigua Grecia, desde la parte oriental y vamos a ver a Sócrates, a Platón, ujú. se me fue Aristóteles y otros teóricos en lo que corresponde a la unidad número 1 y a la unidad número 2. Voy a compartir pantalla y usted me dice si ya lo puede visualizar. Ok, sí, ya se puede ver. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a iniciar con estos pensamientos pedagógicos a través de la historia, a través de la introducción, a través de una forma de evolución que ha tenido la parte pedagógica. Vamos a ver esta exploración de corrientes pedagógicas a lo largo del tiempo y cómo han influido en la sociedad antigua y cómo hoy en la educación moderna los seguimos compartiendo, seguimos rescatando esa su pedagogía y la forma de cómo ellos enseñaban, pero también que nos permite a nosotros hoy en día, en la era moderna, poder utilizarla, porque en su momento antiguo fue tan útil que nos sigue siendo útil hoy en día. El pensamiento pedagógico oriental es con el que nosotros iniciamos. En esta forma, del pensamiento oriental, vamos a trabajar ahí con Lao Tse, que es la primera parte filosófica de la vida, pero en un punto de partida donde en un espacio educativo debe de existir un equilibrio y debe de existir armonía. Agregamos de hoy en día, dentro de la modernidad, que exista una empatía, que exista un equilibrio, pero sobre todo una integración con los diferentes pensamientos que tienen nuestros estudiantes cuando ya estamos en el aula. El pensamiento pedagógico oriental nos menciona que enfatiza la importancia de que el ser humano tiene que estar bien consigo mismo, ¿sí? Cuando él está bien, promoviendo este equilibrio, la respuesta va a ser positiva en un espacio áulico porque está bien con su ser. Este proceso holístico va promoviendo esta parte de un todo, lo que me rodea, de la naturaleza, de mi contexto, va promoviendo esta parte que tiene que estar conectado la mente, el espíritu y el cuerpo. Si mi cuerpo está alimentado, está en un proceso, vamos a llamarle, de ejercicio, de sanación, la mente va a tener ese refuerzo y por ende el espíritu. Entonces, el cuerpo tiene que estar completo para poder vivir en armonía. Nos van a hacer falta muchas cosas. La felicidad, el amor, y le vamos a buscar todo lo que mi contexto me pueda estar ofreciendo. Sin embargo, para poder estar en un sano,
y en un aspecto de equilibrio y armonía, integración, empatía, solidaridad y las otras cuestiones que le agregamos ya hoy en día, tengo que estar bien yo. Primero yo y después a las personas que pudiera yo integrar a esa mi armonía y a mi equilibrio. La educación en la parte de oriental me permite tener esta parte de cómo se trabaja buscando la sabiduría en cada uno de los individuos para poder alcanzar un entendimiento, un conocimiento y que esta intelectualidad que tiene el ser humano desde la parte cognitiva pueda guiarse partiendo de una educación. La educación es vista, como bien lo dice, como un camino hacia la sabiduría, donde todo aprendizaje empírico, teórico, práctico, no se debe de determinar ni se debe de estancar. Al contrario, determino ese conocimiento leyendo, ¿sí? Siendo activos, siendo proactivos, leyendo revistas informativas de ciencia, de la pedagogía, en este caso en específico, pero realmente no hay un parámetro donde me diga, este libro es el que tienes que leer para poder adquirir ciertos conocimientos. No, para poder alcanzar ese conocimiento y esa sabiduría, me dice que debo de entrar, debo de buscar, debo de indagar y debo de tratar este proceso importante de mi equilibrio como un proceso de autodescubrimiento y de crecimiento personal. En estos aspectos, dentro de la parte oriental, el crecimiento personal me permite tener un autoconcepto de quién soy, qué busco, hacia dónde me dirijo. Y ese autoconocimiento me permite alcanzar lo que en este momento acabo de mencionar, una educación con mucha sabiduría, ¿sí? Ese crecimiento personal me va a ir llenando esos vacíos que de repente el ser humano tiene, pero lo tengo que trabajar, ¿sí? Es que no le entiendo a la clase, pero leíste, no, desde ahí estamos, ¿sí? Esta parte oriental es ese autodescubrimiento y el crecimiento personal es realmente dedicarle tiempo, permitirnos que en cualquier espacio tener un buen hábito de lectura, un buen hábito de analizar, de sintetizar para poder alcanzar y adquirir nuevos conocimientos. En cualquier momento usted me puede detener, puede levantar la manita y con mucho gusto le cedo la palabra para poder participar dentro de esta sesión virtual. ¿Va? Ok. Sí, Entonces, vemos esos dos puntos, pero también me dice que debo de trabajar con la influencia que tiene la naturaleza en nosotros, ¿sí? Sí es un papel muy importante, nos da mucho aprendizaje, se busca una manera de cómo fomentar un ambiente donde nos alineemos, nos respetemos con toda esta parte de ritmos naturales, equilibrio de los estudiantes, la energía, integrando todo esto para tener un sano proceso educativo. Si en un aula hay armonía, tengan por seguro que hay un aprendizaje continuo, hay un aprendizaje que se llevan los estudiantes, si son curiosos, creativos, van a hacerlo mucho más. ¿Por qué? Porque esta influencia de la naturaleza y el entorno, que primeramente empieza con las necesidades, los intereses de los estudiantes, vamos a tener esta excelente influencia de la naturaleza, que integramos en un proceso educativo
a lo largo de toda la vida. Desde el momento en que nosotros nacemos, tenemos ya un contacto con el entorno. Primeramente puede ser la familia, ubicamos voces, etcétera, y luego ya empezamos a ubicarlos visualmente. Por ello, también esta influencia de la naturaleza, el ambiente respetuoso en un aula es importante. Ahora sí, llegamos con el primer teórico oriental, que es Lao Tse, e iniciamos un poquito haciendo un resumen de esa visión que tiene Lao Tse de la primera filosofía de la vida, ¿sí? Porque tenemos de la vida de Lao Tse, pues es mucho, es demasiado, sin embargo, vamos a ir rescatando lo primordial. Mm. ¿Qué sugiere Lao Tse en la primera filosofía de la vida? Que la educación se alinee con la naturaleza, con el entorno y que hay que promover un aprendizaje espontáneo, ¿sí? Si tu alumno es espontáneo, deja que sea espontáneo, que sea creativo, no obstaculice su participación diciéndole, es que ya preguntó muchas veces, siéntese, cállese, etcétera, ¿no? Sino al contrario, vamos a permitir en ese estudiante darle esa seguridad para que pueda estar en una constante comunicación de preguntas y respuestas en un espacio áulico. Perdón, sí se promueve la armonía, porque un docente cuando trabaja dentro del aula tiene que llevar armonía consigo mismo, que eso fue una de las partes que vimos al inicio. Debe de llegar a lo mejor no con toda esa alegría, esa felicidad, pero recordamos que si tenemos un problema, tratamos de, antes de llegar a nuestro espacio que estamos compartiendo con niños, pues alejarlo de nosotros, aislarlo y llegar y cumplir con un objetivo que tenemos como docentes, que es dar una clase. Entonces, si llega enojado, pues le va a gritar al estudiante, le va a hablar feo, le va a contestar, lo va a sacar de clases y no está promoviendo un aprendizaje con armonía, mucho menos que sea espontáneo. Esa paz interior que cada uno de nosotros llevamos como docentes, pero también nuestros estudiantes, nos va a permitir conectar con esta parte de la filosofía de la vida, ¿sí? ¿Por qué estoy en este salón? ¿Qué busco? ¿Sí? Dentro de nuestras aulas, los individuos, todos, quizás llevamos un tipo de problema, pero el desarrollo del individuo en la búsqueda de este conocimiento, de la sabiduría, me va a permitir crecer, pero con respeto, con esa paz interior que me permite darle o cederle la participación o el tiempo a quien en ese momento pueda estar compartiendo una idea. Y recordamos también que mi idea no le puede gustar a un cierto grupo en el aula, pero lo pueden recibir y lo pueden escuchar con mucho respeto, ¿va? Entonces, es importante lo que nos dice Lao Tse con la primera filosofía de la vida. Trabajar en armonía, ¿sí? Buscar conectar con la naturaleza, tener armonía, ser espontáneos, creativos, activos, proactivos y toda la parte que nuestros estudiantes, que podríamos encontrarlos todos como la parte de ser curiosos. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, hasta el momento no. ¿Sí? ¿Alguna Sí, aportación? sí que sobre todo la armonía, el cómo generar desempeñar esa personalidad al momento de dejar tus problemas a un lado, significa mucho. El ser docente, separar esos problemas y ya tener la armonía dentro del aula es muy importante. Eso a mí me quedó ahorita que iniciando en la clase, esos temas nunca pensé que estuvieran dentro de la pedagogía. En la armonía, sí.
el pensamiento pedagógico igual, el equilibrio, todo eso. Ujú, Ajá, es muy importante que ya lo estoy aprendiendo desde ahora, el cómo manejar igual esa situación. correcto. De hecho, la parte pedagógica, sí, en muchas de las asignaturas nos permite trabajar con la psicopedagogía, la psicología, que vas a tener otros docentes que te den, desde un inicio en el aspecto pedagógico, empezamos ya haciendo esa fusión antigua y moderna, que para poder alcanzar este equilibrio, esta armonía o esta sabiduría, tengo que estar bien para poder recibirla. ¿Sí? Y yo también compartir esta parte, le voy a llamar un poco energética, porque Ujú. pues, estar con la naturaleza, como bien lo decía la lectura, me permite realmente, que vamos a tener un respeto, no nada más para los que están en un espacio áulico, sino también mi espacio geográfico, el entorno, etcétera, ¿va? Es. Pasamos Sí, con el segundo punto. Almud, la educación hebrea. ¿Qué me dice la educación hebrea antes de llegar a la parte griega, donde ya entran los grandes filósofos? Me habla de una educación comunitaria y familiar. De hecho, en la licenciatura hay una materia que se llama, bueno, lleva educación comunitaria. Y aquí la tenemos desde un inicio, como bien compartías. ¿Por qué? Porque esta educación comunitaria o una educación común que llevamos ciertos grupos de estudiantes en este caso le voy a llamar nuestra ala virtual, y cómo influye la familia para estos aspectos. La educación en la tradición hebrea se basa principalmente en la familia y la comunidad. ¿Quiénes son la comunidad? Los sujetos que están a mi alrededor. ¿Dónde está este gran aprendizaje? Pues es un proceso colectivo. Aprendo de todos aquellos que están a mi alrededor. ¿Por qué? Porque todos saben algo y no hay ser humano que no sepa absolutamente nada. Todos tenemos algo que compartir. Y este proceso colectivo va a fortalecer estos vínculos sociales y esta parte cultural. Vamos a mencionar dentro de la educación hebrea que ahorita nosotros lo compartimos y vemos en la imagen cómo era antes, ¿verdad? sí. Y ese bagaje cultural que ellos que tuvieron, que fueron, la verdad fue grande como todas las culturas, pues nos permiten hoy en día entender un poquito cómo poder trabajar o cómo respetar mi entorno. Nos dice aquí vínculos sociales. Más adelante, por ejemplo, Makarenko hablaba de cómo lo que es mío es tuyo, lo que es tuyo es mío, ¿sí? Ok. Porque me lo fueron enseñando aquellas personas que están a mi alrededor. Entonces, esta parte de cómo fortalecemos un trabajo colectivo, un trabajo cooperativo, un trabajo por equipo, porque si hay 5 personas y en mi equipo, son 5 pensamientos diferentes. Y tan voy a aprender del primero como del último y ellos de mí. Entonces, este aspecto cultural dentro de la educación hebrea y sobre todo el aspecto comunitario me dice es que la primera escuela, como lo decimos en esta etapa moderna, pues es la familia. Pero la familia tiene que estar al pendiente del grupo al cual está educando, para que en un espacio colectivo comunitario pues tengan un buen referente de cómo son sus hijos. ¿Sí? Entonces, dentro del aspecto antiguo y la modernidad, vamos haciendo esta fusión. Ok. En la educación comunitaria y familiar, la enseñanza de la Torah, ¿sí? La enseñanza de la Torah no solo es fundamental en la educación hebrea, sino que también implica un profundo entendimiento de los textos sagrados y su aplicación en la vida cotidiana. Bueno, no nos vamos a meter mucho en el aspecto religioso, pero todos en algún punto tuvieron ese poderío para poder enseñar y transmitir.
un cierto tipo de conocimiento, pues sabemos que lo tuvo la religión Ok. antes que lo tuvieran ciertos estados, ¿sí? Pues ya cuando se hace un deslinde, pues ya hay principios donde pues en los espacios educativos, pues si no quiero llevar una materia donde hay aspectos religiosos, no debe de pasar nada, ¿va? Pero acá sí nos dice y nos deja claro que para empezar, sí hay esta enseñanza y que es fundamental en su proceso educativo y una es algo sagrado, ¿sí? Que Mm. vamos a llamarle que su libro, pues es sagrado, al igual que para muchos podemos decir que la Biblia, ¿va? ¿Cuál es ese valor del debate y la discusión que existe y que va a seguir existiendo cuando hablamos de los pilares de la educación? En este caso, seguimos hablando de la hebrea. Promueve un ambiente donde se pueda llegar a cuestionar, se pueda llegar a analizar las ideas de quienes están compartiendo su conocimiento, ¿sí? Fomentar un pensamiento crítico y un pensamiento reflexivo, ¿sí? ¿Te Ok. escucho? Ok. El pensamiento crítico y reflexivo es sobre el debate. ¿Qué tiene que ver del tema? Ah, porque no, nos menciona aquí que ellos ya empiezan a ver qué cimientos debe de tener la educación. Ah, Si nada más les enseño a leer y escribir, que memoricen, por ejemplo, el Torah, o les explico para que analicen. ¿Sí? Y ok. que haya una reflexión constructiva de lo que estoy leyendo. Ah, Y ese valor, porque habla aquí y discusión, pues no nada más lo tuvieron ellos, esto sigue sucediendo. Por ejemplo, en nuestra educación, vamos a llamarle en México, pues siempre se va a haber debate. Es que yo no estoy de acuerdo porque en el norte enseñan diferente al espacio sur. ¿Y por qué hablamos de esto o por qué meto, en este caso que estamos hablando del Torah, si yo no llevo o para mí no es sagrado, ¿va? ok. Entonces, poner los pilares y tener un pensamiento crítico y reflexivo es enseñarles no nada más a que lean y escriban, sino que también logren analizar. No todos llegamos a esa profundidad de análisis y de pensamiento. Son muy pocos aquellos que alcanzan esa sabiduría partiendo desde el libro sagrado en el cual pues se les fue permitido desde pequeños leer, comprender o simplemente ir o leerlo y sin tener una comprensión lectora, Ok. ¿sí? Bueno. Sí. Y estos pensamientos nos van a llevar a diferentes siglos, y en este caso está el 5 antes de Cristo. Y aquí, pues hay un desarrollo de la educación formal. Acá ya hablamos un poquito de Atenas, porque su enfoque dice en la formación del ciudadano. Bueno, sabemos que los atenienses formaban a esos ciudadanos, pero no a cualquier ciudadano. ¿Sí? Tenían que ser vigorosos, fuertes, y los preparaban la milicia. ¿Por qué? Porque tenían que defender su estado, o su país, le podemos decir como hoy en día nosotros lo podríamos utilizar. Entonces, en en este aspecto, la educación formal, ¿a dónde llevamos a cabo la educación formal? ¿Mande? ¿A La- dónde me enseñan esa parte educativa? en las aulas. Las aulas, en una institución, en una escuela, llámese, en aquellos. Entonces, en esta parte, pues los famosos liceos, ¿no? Que eran aquellos en donde iban a formarse dentro de un aspecto importante de Grecia, es que formaban a aquellos ciudadanos que en algún punto podían llegar a gobernar.
se les daba la mejor atención. Veían sus habilidades, sus destrezas y pues a lo mejor en un futuro pues podían llegar a gobernar. Eso en el siglo V, hablando un poquito del pensamiento ya de Atenas. Ujú. Y en el 4 antes de Cristo, ya aquí ya podemos mencionar a Sócrates. Okay. Introduce el método socrático, enfatizando el diálogo como herramienta de aprendizaje. ¿Ha escuchado usted el método socrático? No, Bueno, no. Sócrates en la antigua Grecia, pues tenemos como bien recordar que él no tiene ningún libro escrito, porque todo lo transcribió, lo vamos a llamar de esta manera, Platón, pero Sócrates tenía un método que era el socrático, que era dialogar con sus estudiantes, fomentar en los estudiantes que cuando el estudiante en el aula llegaba, y quería, no sé, es un ejemplo, ¿no? ¿Me puedes decir qué es el método socrático? Y Sócrates contestaba de una manera que no daba la respuesta, sino que como que media la daba, pero el estudiante tenía que indagar, tenía que investigar, tenía que empaparse de más información y ya no tenía una duda, ya tenía dos dudas. Entonces, el método socrático es ese diálogo que hay. Si tú me preguntas y me cuestionas, te puedo devolver tu pregunta con otra pregunta. Entonces, tendrá el estudiante doble trabajo porque tiene que investigar doblemente. Entonces, ese método socrático, también conocido, introduciendo un poco a la mayéutica, es ese diálogo que tienen los estudiantes pues, con su maestro. Okay. Como una herramienta de aprendizaje es, por ejemplo, ahorita que yo le preguntaba qué es el método socrático. No, pues ya lo explico. Pero Sócrates era, bueno, de estos personajes con mucha sabiduría que permitía que le hicieran las preguntas y contestaba con otra pregunta. Y al final dejaba al alumno con dudas porque no sabían en qué punto él había contestado había La, dado la respuesta. ¿Sí? okay. Entonces, pues tenía que seguir investigando y por ello también se alcanza pues un poquito más de conocimiento porque tenemos que investigar. Entonces, Sócrates, como bien te comparto, no tenía un libro, no dejó ningún libro, pero Platón es el que cuenta parte de la historia de Sócrates. Y también llegamos al igual seguimos en el siglo IV antes de Cristo. Platón propone la educación como un medio para alcanzar la verdad y la justicia, fundamentando su teoría en la alegoría del mito de la caverna. Bueno, Platón era discípulo de Sócrates, ¿sí? Okay. Entonces tenía un gran maestro y propone ya dentro de sus libros, dentro de lo que va a dejar como una herramienta, le vamos a decir así o mencionar, esta teoría del mito de la caverna. En el mito de la caverna vamos a compartirlo como, bueno, yo lo voy a compartir como estar un poquito como lo que hizo Skinner, nada más que quiere una cueva. Y adentro les enseñaban un tipo de educación en un espacio y como que dentro de ese mito también les compartían que no podían salir a la superficie, porque la superficie, los que estaban afuera de esa caverna eran malos, ¿sí? Entonces les metían ese temor, pero alguien escapa del mito de la caverna y luego regresa a contar lo que vive en el exterior y nadie le cree. ¿Por Okay. qué? Porque ha habido un sometimiento de cómo me estuvieron enseñando, 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 y pues me voy a quedar con lo que he aprendido, ¿sí? Okay. Sí. También, ¿sí? ¿Te escucho? Ah, no, sí, le respondí de que sí. Sí la estoy escuchando. Sí. También como esta parte del mito de la caverna es también que busquemos nuestra propia verdad.
O sea, sí te escucho, me estás hablando, allá afuera está pasando esto, pero tengo que investigar. Entonces voy a tener yo, como alguien que está dentro de la caverna, pues tener mi verdad, le voy a llamar de esta manera. Entonces, al fundamentar esta parte donde Platón habla mucho de la justicia, sí me voy a dar a la tarea de poder establecer, en este caso con un grupo de estudiantes, que lo que yo les cuente, lo que yo les enseñe, también tienen derecho de investigar en otra fuente, ¿sí? Porque si yo les causo una duda o simplemente quiero tener un grupo sometido simplemente a lo que yo enseñe, pues, pues ya su tarea de ellos es, no, pues yo busqué, investigué, fíjese que leí esto, leí el libro del mito de la caverna, sí le entendí esto y esto. De hecho, les ponían sombras para intimidarlos y ver a los gigantes que vivían allá afuera, etcétera, etcétera, ¿no? Es una gran historia del mito de la caverna, pero lo que nos deja como reflexión y como enseñanza es que también busquemos soluciones a lo que yo no puedo entender o sobre todo que tenga yo ese nivel de sabiduría para poder indagar y tener mi propia versión de los hechos, ¿va? Ujú. Sintetizado esta parte porque también es un gran libro. Y llegamos a Aristóteles. Aristóteles establece la importancia de la educación en una parte llamada virtud, afirmando que aquí hay esta formación de carácter que es fundamental para toda la vida y sobre todo cuando la mostramos en sociedad. Sí, aquí Aristóteles, también un gran filósofo, no nos habla de ciertos valores importantes, como lo es la virtud, rescatar en cada uno de ellos esta parte. Todos somos virtuosos, ¿sí? Todos. Y todos también podemos corrompernos en algún momento. También es un pensamiento filosófico porque no somos perfectos, es más, somos imperfectos, decían ellos, como grandes filósofos, grandes pedagogos. Y pues más bien llegamos a este pensamiento, ¿verdad? De la antigua Grecia y cómo, pues hoy en día, dentro de la modernidad, pues vamos rescatando. Sócrates dice, puede enseñar la virtud si las ideas son innatas. A favor de la virtud puede ser enseñada. Bueno, la virtud va a ser imitada, puede ser copiada, porque son los valores también que nos transmiten nuestros grandes maestros, ¿sí? Entonces, si el maestro es honesto, es justo, es empático, solidario o no existe ciertas situaciones negativas y la mayor parte las resuelve con armonía, pues vamos a aprender algo bueno de ese docente. Y por ello, la escuela sigue siendo fundamental o el aspecto educativo de la escuela. ¿Por qué? Porque a partir de ahí tenemos una gran labor como docentes y poder trabajar. Acá está la fase uno dentro del mito de la caverna y la ignorancia, haciendo un pequeño resumen. Los prisioneros en la caverna solo ven sombras, simbolizando la percepción limitada de la realidad. ¿Sí? Lo que te compartía era, veían a estas sombras gigantes y todo y decían, son monstruos, ¿sí? Y a lo mejor ni era un individuo, a lo mejor era un árbol gigante que daba sombra, no lo sé. Por eso aquí la caverna y la ignorancia, porque sí tenemos que buscar y tenemos que solucionar y darle una resolución a mis dudas para que no se vuelvan gigantes y no quede como lo que aquí nos comparte. El punto número dos. Y con esto, vamos también cerrando parte de nuestros temas de unidad uno y de unidad 2. El camino hacia la luz y el conocimiento. El viaje
El viaje hacia la luz representa este proceso de educación y la búsqueda de la verdad más allá de las apariencias, ¿sí? Ujú. Eres un ser virtuoso, eres un ser agradable, pero también te compartí hace un momento, también somos imperfectos, ¿sí? Y el camino hacia la luz es alcanzar un conocimiento trabajando, analizando, reflexionando. Y estas apariencias van a quedar si tú las dejas así, pero si tú procuras mejorar, también esta parte educativa, pues va trascendiendo en ti. De hecho, se nota cuando hay ese conocimiento en el docente, en los estudiantes, cuando hay un diálogo, cuando se trabaja por equipo, cuando cada uno tiene una idea y cuando alguien no da esa idea correctamente, le corregimos y Sí. de buena manera para que también alcance ese nivel de conocimiento, ¿sí? Ujú. ¿Alguna duda? ¿Alguna aportación? Pues hasta ahora no, ni una duda. Bueno, continuamos. Y la fase 3 habla de la responsabilidad de educar a los demás, ¿sí? Esta responsabilidad en el tiempo moderno recae mucho en el docente, pero realmente, ¿de qué tipo de responsabilidad estamos nosotros viendo cuando estamos educando a los hijos de muchas familias? Pero la educación básica viene desde ciertos valores pequeños que nos enseñan desde el núcleo familiar. Ujú. Entonces vamos a hacer esa luz en el aula y los maestros hasta nos premian, ¿no? Ah, pues qué educado, qué participativo, qué el otro, y ahí nos dan una estrellita. Entonces, sí, la responsabilidad de educar de parte de los docentes es importante, pero es más importante cuando un papá educa desde su hogar. Vemos esta, esta parte, dice, iluminada, donde el educador tiene el deber de guiar a todos hacia el conocimiento y hacia la verdad. ¿Sí? Entonces nosotros, desde la educación de contenidos de nuestros libros de texto, es aquí donde ya entra nuestra responsabilidad como las personas que guiamos a un grupo de sujetos. ¿Sí? Es que no aprendió a restar, a sumar, a leer o no comprende qué es esto. Entonces, esa es nuestra labor. Pero en casita también debe de existir un refuerzo para poder alcanzar esta verdad, pero la verdad que se menciona aquí es alcanzar esa sabiduría, ese conocimiento, esa comprensión de textos, de ejercicios, de problemas matemáticos, entre otros. O la misma vida que te pone pequeños problemas que nosotros desde el sentido común, desde la lógica, sabemos que lo tenemos que resolver. Ujú. Y Aristóteles nos menciona la virtud está en el término medio. Virtud entre estos extremos opuestos, que es el que nosotros podemos fomentar, educación que fomenta el autocontrol, pero también el autocontrol sobre la forma que nosotros, hablando ya de la parte moderna, estamos enseñando. En la época de estos grandes pedagogos, filósofos, es lo que veíamos al inicio, el equilibrio, ¿sí? El equilibrio, las emociones, a la armonía, entre otros factores. Y la habituación de poder formar un buen carácter. Recordamos que en esa parte de esta era, tener el carácter no es como ahorita lo representa, ah, es que a mí no me puedes decir nada porque yo reacciono. No, el carácter era realmente trabajarlo con mucha sabiduría,
tener el control de algún tipo de conflicto que puede estar solucionando, que puede existir, perdón, y que yo le tengo que dar una solución, porque soy guía, pero también voy a fomentar este espacio de resolución de conflictos en los espacios educativos. Y por último, menciona ahí el equilibrio como meta educativa. Va de la mano el autocontrol, el autoconocimiento, el desarrollo personal, que también lo vimos al inicio, para poder trabajar con o en plenitud en los espacios educativos. Entonces, a partir de aquí, la virtud juega un papel muy importante. Es virtuoso el docente porque solucionó, sí, porque tenemos ya, bueno, si hablamos de un espacio educativo, un camino ya recorrido y ya sé cómo puedo solucionar el detalle que surgió porque no le entendió o cualquier situación que se pueda presentar en el espacio institucional. Y llegamos al cierre de nuestra primera sesión sincrónica recordando que los temas están en nuestro programa. La lectura está también en el apartado de actividades, tecnolectura, y ahí viene todo. Todo lo que hoy vimos, nada más que resumido, ¿sí? Porque es un libro extenso, pero ahí puedes sacar la información de la actividad que se pide, o también ahí les coloco que pueden buscar en fuentes confiables, Ok. ¿sí? ¿Por Sí. qué? A veces se les facilita o están en el trabajo, no pueden. Acá ya depende mucho de el aprendizaje que quiere adquirir el estudiante. Ok. Ah, ¿alguna duda? ¿Alguna aportación? Sobre este tema, sobre los extremos opuestos, el cómo Ujú, están las conductas desequilibradas y también este puede afectar al desarrollo personal o la carencia de disciplina, libertad, ujú. no puede afectar en ese equilibrio. Me hablaba sobre los extremos opuestos. Sí, 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 se cortó un poquito, Ah, se fue mi red, puede repetir lo que estabas compartiendo, ¿no? la virtud entre los extremos opuestos. Ujú, Este puede desequilibrar nuestras conductas, ya sea en el desarrollo personal o en el exceso o la carencia de disciplina. sí, 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 porque cuando no hay disciplina, no avanzamos. sí, ok. ¿Sí? O sea, la disciplina nos va formando buenos hábitos. Y ya va igual forma en lo que es el carácter, implica la educación, los valores, hábitos. Ujú. Ok, sí, sobre ese tema. Sí, y fíjate que a veces, antes esto era, se rescataba, hoy en día a veces ya no quieren que exista esa disciplina. Es que él es así, o mi hija es así, o mi hijo, el ser humano es así. No, pero si estamos en contacto con la naturaleza y en este entorno social, tenemos que tener esta parte de hábitos, de una buena disciplina para poder avanzar y tener ese autocontrol, no nada más en mi conducta, también en mis emociones, en mis sentimientos, en el espacio laboral, que no me afecte demasiado, porque para ello esto, si es mucho, dicen que ni todo el amor ni todo el dinero, Sí, ¿verdad? sí, Entonces, si les damos demasiado amor, que no es bueno. Yo creo que el amor se da en un aspecto, desde el aspecto familiar y luego el centro educativo, con mucho respeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si enseñamos, no sé, más adelante vamos a trabajar la crianza o la pedagogía con amor, porque realmente aquí sí nos invita a ser virtuosos. ¿Sí? Fomentar y tener el carácter y el equilibrio porque me permite trabajar esta meta educativa y por ende voy a tener buenos resultados dentro de mi aula. Si yo permito que hagan lo que sea y no fomento nada, pues no voy a hacer nada en el aula. Entonces acá sí nos afecta a medida de cómo también utilizamos, ¿va? ¿Alguna otra duda?
No, ya otra duda no, solamente respecto a las actividades. Ajá, dígame. Sí, realicé ya una actividad que es la de el esquema creativo, pero Ujú. ¿puedo subir la que ya realicé o tengo que subirlo todo junto? Es que pensaba en realizarlas todas y pegarlas en un PDF y ya para Ujú. completo. Sí, así es. De hecho, es solo una actividad y Sí, vas a ir rescatando lo más importante de cada uno de los teóricos. O si ya avanzaste, está muy bien. Si todavía lo vas a trabajar, pues ya puedes ir haciéndolo con lo que tú consideres que es importante para ti y lo vas plasmando. ok, sí, porque de los esquemas creativos ya lo realicé. Me falta el del análisis y reflexión en cada una de ellas. Ya ve que todas las páginas traen como 20 Ujú. actividades. Sí, 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 sí. Pero sí, trata de sintetizar para que no se te dificulte, ¿va? Sí, ok. Bueno, eso sí. Bueno, ¿alguna duda más? No, era mi única duda respecto al... Perfecto. De Sí. todas maneras, seguimos en contacto en foro. Si tienes alguna duda o ya me mandas un WhatsApp personal y con mucho gusto te voy apoyando para resolver. Ok, maestro. Bueno, un gusto estar contigo y nos vemos la siguiente sesión. No, no sé si quedamos el martes o el miércoles, nos ponemos de acuerdo, pero si hay algún cambio, ¿no? Y si no, pues nos vemos Ok, en la próxima semana. Un gusto estar contigo. Muchísimas gracias por haber entrado a esta primera sesión y pues cualquier duda quedo a tu orden, a la ok. orden, ¿sí? Bueno, un abrazo, saludos, Hasta luego. hasta luego.